Bienvenidos a su programa Contextos Digitales X con Carlos Cabaza. En esta oportunidad vamos a tratar sobre el maestro, el arquitecto, el presidente. Ahora vamos a tratar sobre el legado del presidente, arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Vamos a ver en este programa la historia de un personaje ilustre que ha acontecido desde su época política, profesional en el Perú. Hablamos del arquitecto Fernando Belaúnde Terry, que nos lleva a enfocarnos cómo una persona puede pensar con toda esa filosofía, con todo ese corazón, amar a un país, diseñar los destinos de los ciudadanos del Perú. El arquitecto Fernando Belaúnde Terry tuvo la famosa idea de crear el Perú como doctrina. Y sobre su legado que nos ha dejado diseñado en libros, en planos, en infraestructura, en ese mundo fantástico, en ese mundo innovador de ciencia, de tecnología, de gran visión del Perú, como lo hicieron los antiguos incas. Vamos a ver la historia del arquitecto Fernando Belaúnde Terry y el mensaje para la juventud, para los ciudadanos del Perú que quieran hacer patria y que quieran reconstruir el país. Vamos a ver cómo se puede trabajar, cómo se puede administrar, cómo podemos llegar a la unidad para poder reconstruir el país. El arquitecto Fernando Belaúnde Terry nos dejó un gran legado. Está diseñado en la infraestructura, en todo lo que él creó para poder nosotros seguir su camino. Hay mucho trabajo para realizar. La juventud, los líderes políticos, los buenos ciudadanos democráticos van a seguir trabajando. Ahí está el ejemplo del arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Quienes lo conocieron dan sus opiniones. Este es un mensaje directo para toda la juventud, para todos los líderes, para todo aquel que quiera participar en la reconstrucción del país, seguir este legado. Este es el mejor ejemplo que ha sido diseñado desde una aula, que es el aula de arquitectura. Diseñó el Perú como doctrina. Vamos a ver en este informe del programa TV Perú que hicieron para el centenario de su nacimiento. Recomendaciones para ser un buen líder democrático. Todo ciudadano tiene el derecho de poder supervisar el bienestar de la sociedad. La Constitución Política del Perú nos da las primeras bases de derecho fundamental. Pero si tú quieres participar en la reconstrucción del Perú, en hacer que el Perú sea una gran potencia en Sudamérica, tienes que tener siempre una visión de país. Tienes que tener siempre una ideología. Y yo te recomiendo, participa en un partido político donde tengan esa capacidad de organizar, esa capacidad de unir personas, esa capacidad de tener el contexto en el cual nos estamos viendo en estos momentos. Por eso te recomiendo, antes de ingresar a un partido político, mira su ideología, mira sus fundamentos, mira sus líderes, mira su organigrama de trabajo. Yo te recomiendo el partido más democrático, que es tu decisión participar. Y es tu obligación como peruano estar al lado del bienestar del país. Ahora vienen épocas muy difíciles donde solamente los peruanos organizados vamos a poder reconstruir el país. El arquitecto Fernando Belaúnde Terry nos diseñó casi toda la infraestructura vial,
la infraestructura de vivienda, la infraestructura de salud. Pero falta mucho más para poder terminar ese gran sueño de Fernando Belaúnde. Ubícate en algún partido democrático que desarrolle esa cantidad de personajes líderes. Si ya estás en un partido democrático, mira a tus líderes, ayúdalos, participa, vigílalos, opina, comenta y comienza a formar grupos de 4, de 5, de 10, de 12 personas para que puedan trabajar desempeñándose en cada parte de los trabajos, en la administración pública, en la empresa privada, donde ustedes quieran trabajar, pero siempre mirando una visión de país. Yo les recomiendo, con todo el cariño que les tengo, a todos mis hermanos peruanos, que puedan enfocarse y transmitir a través de las redes sociales, a través de videos tutoriales, a través de información que tengan. Si usted tienes un libro, enseña lo que aprendiste, aprende de los maestros. En ese contexto vamos a poder reconstruir una gran forma de trabajo y hacer todo un bienestar en el Perú. Un consejo final: el diseño que ha creado el arquitecto Fernando Belaúnde está en sus libros. Si tú encuentras un libro del arquitecto Fernando Belaúnde, te recomiendo que lo leas. Te recomiendo que hagas un video tutorial. Te recomiendo que enfoques a los jóvenes, guíes a todos aquellos que todavía no tienen una visión de país, cómo diseñó el arquitecto Fernando Belaúnde, que lo dejó en sus libros. El Perú como doctrina, el pueblo lo hizo. Quiero que ahora tengas esa herramienta que nos dejó el arquitecto Fernando Belaúnde. Es un gran consejo para que puedas desempeñarte como un buen líder. En el año 2012 se celebra el centenario del nacimiento de Fernando Belaúnde Terry, una figura importantísima en la historia peruana del siglo XX. La sola mención de su nombre evoca el respeto por la democracia y por la honestidad. Fernando Belaúnde fue presidente del Perú en 2 periodos y además un extraordinario arquitecto, gestor del urbanismo moderno en nuestro país. Él amó entrañablemente al Perú, recorriendo su territorio pueblo a pueblo, conociendo a su gente y sus necesidades, y puso su talento profesional y su capacidad de gestión al servicio de las mayorías. Como homenaje a su persona hemos preparado 2 programas sobre su vida. En este primero les contaremos sus estudios de arquitectura en el extranjero, su vinculación a la UNI como docente, la vinculación de su familia con la vida política del país, y cómo en el año 1956, con solo 43 años, se perfilaba como un político carismático, de verbo poderoso, representante de una innovadora fuerza política. Soy Norma Martínez, esto es Sucedió en el Perú. Fernando Belaúnde era un político que tenía un gran verbo, tenía un dominio verbal oratorio superior, y tenía capacidad para crear una serie de figuras. A la gente la encandilaba, la hacía por ratos reír, por otros ratos llorar, la hacía sobre todo pensar. Ese es otro de los legados del arquitecto Belaúnde, la necesidad de que los peruanos estemos siempre enfocados no tanto en las ideologías, sino en la construcción, no tanto en los debates de carácter ideológico, sino en la necesidad del desarrollo, de la necesidad de conquistar siempre el Perú para los peruanos. Nació en Lima el 7 de octubre de 1912. Fue el tercer hijo del matrimonio conformado por los arequipeños Rafael Belaúnde Díez-Canseco y Lucila Terry García. Su padre se había trasladado a la capital desde inicios del siglo XX para estudiar y hacer carrera en la administración pública.
En el año en que nace su hijo Fernando, don Rafael era oficial primero de la Cámara de Senadores. Era un seguidor incondicional del también arequipeño Nicolás de Piérola. Incluso en los últimos años del califa, Rafael Belaúnde había sido su secretario personal. Sin embargo, el padre de Fernando Belaúnde no fue el primero ni el único miembro de la familia que participó activamente en la vida política peruana. Mi abuelo estuvo involucrado en la política también por mucho tiempo, fue un gran pierolista. Y bueno, estuvo pues deportado en París, razón por la cual mi padre estudió su secundaria ahí. La familia de Fernando Belaúnde estuvo involucrada en política desde siempre. Su padre, don Rafael Belaúnde Díez-Canseco, fue un entusiasta partidario de Nicolás de Piérola y acérrimo opositor de Augusto B. Leguía. Luis Bedoya Reyes dice que Fernando Belaúnde aprendió de su padre el respeto por las libertades constitucionales y a luchar porque éstas se cumplan. Más adelante, don Rafael Belaúnde sería ministro de Gobierno y presidente del Consejo de Ministros en el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero. Fernando Belaúnde Terry, Mariano Belaúnde de la Torre, fue ministro de Hacienda durante el gobierno de Eduardo López de Romaña entre 1899 y 1900, durante el periodo que Basadre definiría como la República Aristocrática. Por el lado de su madre, su bisabuelo, el general Pedro Díez-Canseco, fue presidente interino del Perú en 3 oportunidades durante el siglo XIX. Su tío, el hermano de su papá, Víctor Andrés Belaúnde, a quien se le rinde homenaje con esta estatua en la plazuela de San Pedro, ubicada entre los jirones Azángaro y Ucayali, fue también un intelectual y un político ampliamente reconocido, ministro de Relaciones Exteriores del Perú en 1957 y presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas entre 1959 y 1960. Como vemos, la política le corría por las venas a Fernando Belaúnde. El pequeño Fernando estudió la primaria en el Colegio de los Sagrados Corazones Recoleta, ubicado en el centro de Lima. Las fotos de aquellos años nos muestran a un niño sonriente y feliz, acompañado por sus padres y hermanos. En 1924, Augusto B. Leguía gobernaba el Perú. Rafael Belaúnde era un férreo opositor a la política autocrática de Leguía y sus afanes reeleccionistas. Por esta razón, estuvo preso en la isla San Lorenzo y luego partió junto a su familia al destierro en París. De esta manera, el pequeño Fernando cursó sus estudios secundarios en la Ciudad Luz entre 1924 y 1930. Fue un alumno travieso que tuvo que adaptarse a la rígida enseñanza francesa. La vida en París tuvo para él una serie de factores muy enriquecedores, pero creo que el principal, que es un factor no planeado, esas son las paradojas de la vida, ¿no? Fue el hecho de empezar a tener conciencia de ser peruano fuera del Perú. Entonces el Perú se vuelve un mito, ¿se da cuenta? Una cosa que se conversa en la mesa, después del almuerzo, después de la comida. Es el tema recurrente. Cada visitante que llega viene y cuenta cosas del Perú. En el destierro, Rafael Belaúnde incentivó siempre en sus hijos el amor por Arequipa y, por supuesto, por el Perú. El ejemplo del padre, hombre de fuertes convicciones democráticas, acompañó a Fernando Belaúnde durante toda su vida. El padre de Belaúnde influía mucho en el pensamiento de Belaúnde en cuanto a todo lo que significa pues el respeto a la democracia,
los derechos humanos, en fin, el respeto a la persona. Y en eso fue un ejemplo y fue siempre un espejo donde el presidente se miraba, ¿no? Fernando Belaúnde salió muy pequeño del Perú, pero en el calor de su hogar siempre se mantuvo incólume el amor por la patria lejana. Las austeras casas en el extranjero fueron siempre una suerte de embajadas peruanas. En 1930, Rafael Belaúnde consiguió una plaza de profesor en la Universidad de Miami, donde se trasladó junto a su familia por 5 años. Eran años difíciles para los Estados Unidos, que acababan de sufrir la estrepitosa caída de la Bolsa de Valores de Nueva York. Un joven Fernando Belaúnde fue testigo de las medidas tomadas por el presidente norteamericano Franklin Roosevelt para salir de la depresión y dinamizar la economía. Una de ellas fue una audaz política de programas de vivienda. De hecho, a Belaúnde lo marcó esta influencia del presidente norteamericano en su posterior preocupación por la vivienda social. El día de los primeros 2 años del gobierno de Franklin Roosevelt y del New Deal, la gran transformación que dijo el significado de cómo sacó en base a un esfuerzo desarrollista y en base a un esfuerzo democrático en los Estados Unidos de la recesión. Belaúnde ingresó a estudiar arquitectura, primero en la Universidad de Miami y luego en la de Texas, donde en 1935 se graduó de arquitecto. Sobre sus estudios en la Universidad de Texas, Belaúnde recuerda: encontré allí maestros generosos con el saber e indulgentes con la inmadurez juvenil. Gracias a ellos, pronto me sentí en Texas como un pez en el agua. Durante su estadía en los Estados Unidos, Fernando Belaúnde visitó los barrios pobres de inmigrantes mexicanos, demostrando desde aquellos años su interés por los problemas urbanos y sociales, relacionados principalmente a la vivienda. Mientras tanto, en el Perú, el gobierno de Leguía llegaba a su fin en 1930. Sin embargo, violentas rebeliones organizadas por el APRA en Trujillo y el asesinato del presidente Sánchez Cerro en abril de 1933 enturbiaban el panorama de la nación. Ese mismo año asumió el mando del país el general Óscar Benavides. El nuevo régimen designó a Rafael Belaúnde embajador del Perú en México. Otra vez, era momento de hacer maletas. Fue un hombre honesto que llegó al gobierno con la intención de trabajar por los demás, sino para usar el poder en beneficio propio. Creo que Belaúnde, bueno, tiene luces y sombras, digamos, ¿no? Como todo político, ¿no? Pero cuando uno lo valora ya a la distancia, digamos, ¿no? Es uno de los hombres más puros, ¿no? Más cristalinos en el manejo de la cosa pública. El centro de su mundo, el centro de sus afectos, el centro de su memoria. Lo que él tenía como pasión fundamental era la pasión por este territorio, que es el territorio de la patria. De la biografía de Belaúnde la concluimos con un hecho importante
paso para el desarrollo de su futura vida política. La marcha de protesta contra la dictadura de Odría, el famoso Manguerazo, el 1 de junio de 1956. De ese acontecimiento surgiría más tarde el líder político con arraigo popular que llegaría a conseguir la presidencia del país en 2 oportunidades. Es un nombre que publicó ya el líder del bello gesto, ¿no? La resistencia y la lucha contra Odría y el Manguerazo, digamos, es un gesto impresionante, digamos, ¿no? Que impactó en la opinión pública y que mostró al líder como un hombre con digamos, probable fuerza como para hacer las reformas que el Perú necesitaba, ¿no? Esa excelente performance en las elecciones de 1956 es lo que le va a permitir a Fernando de Belaúnde organizar el Partido Acción Popular y hacer una larga campaña para posicionarse de cara a las elecciones siguientes de 1962. El Frente Nacional de Juventudes Democráticas se convirtió en el núcleo del nuevo partido político, Acción Popular. Finalizado el proceso electoral de 1956, Belaúnde y los jóvenes dirigentes axiopopulistas se dedicaron a organizar el partido y dotarlo de presencia en todo el país. Comenzó a viajar por el país y se percató rápidamente de la existencia pues, de un país en aquel entonces culturalmente muy disperso, muy mal integrado, y se convenció de que la diversidad en nuestro país, lejos de ser una barrera, tenía que ser una fuente de inspiración para trabajar con miras a lograr una integración no solamente cultural, sino física, ¿no? El gobierno de Manuel Prado, de 1956 a 1962, Acción Popular constituyó un partido de oposición. En cambio, el oficialismo fue apoyado por el APRA. Ese entendimiento con el APRA dio lugar a un régimen político llamado la convivencia. Para llegar a la presidencia del 56 requiere votos y esos votos los encuentra en el APRA. El APRA, por su parte, hasta las elecciones del 56 estaba fuera de la ley. El APRA busca entonces una ley que le permita regresar al sistema político, no una ley de indulto o de amnistía, a sus líderes, poder presentarse al partido como tal, volver a organizarse, tener locales públicos. Entre 1955 y 1960, Belaúnde fue decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Ingeniería. Su labor fue sobresaliente, tanto en gestión como en docencia. El arquitecto siempre llamó a la UNI su alma mater. Universidad Nacional de Ingeniería, específicamente en la Facultad de Arquitectura, Belaúnde dejó huella como profesor, como decano y como gestor. Realizó reformas en la enseñanza para tratar de acercar a los arquitectos a la realidad del país y a la búsqueda de soluciones a sus problemas urbanísticos. Bajo su dirección, la Facultad de Arquitectura obtuvo gran renombre internacional. A sus aulas llegaban estudiantes de diversos países de Sudamérica. De hecho, el mismo edificio, este que vemos aquí, la Facultad de Arquitectura,
Fue una gestión de él, con el apoyo de profesores, alumnos y empresas privadas vinculadas a la construcción. Sobre ello, Belaúnde dijo: esta obra se hizo por el pueblo. El pueblo fueron los alumnos y los profesores. Cuando Belaúnde llegó a la presidencia, convocó a varios de sus colegas y alumnos para que desde el Estado pusieran en práctica los conocimientos adquiridos en estas aulas. Entre 1956 y 1963, acompañado por sus jóvenes partidarios, Belaúnde recorrió el Perú pueblo por pueblo, costa, sierra y selva. Sobre esta experiencia, que conformaría uno de sus principales caudales, diría lo siguiente: he cruzado 10 veces la cordillera, no en pos de homenajes, sino en busca de inspiración e ideas. Él se propuso visitar en los 5 años que quedaban para la elección todas las provincias del Perú. Y así lo hizo. Hoy por pueblo fue visitando y inició giras cada semana, cada 15 días. Acción Popular es un partido que gana buena parte de su caudal electoral en medios rurales. Más bien el APRA es un partido mucho más urbano que la Acción Popular. Él hace un esfuerzo muy consciente por abrir hacia los sectores campesinos que estaban emergiendo como actores políticos. Es la época de las invasiones, de la lucha por las tierras, de las comunidades campesinas recuperando tierras de hacienda. Y en medio de ese contexto, Belaúnde entiende que para darle solidez a su partido y para fortalecer su candidatura, debe tender lazos con el movimiento campesino. Nuestra herencia andina como modelo de trabajo cooperativo y planificado. Y un ejemplo de ello lo encontró en la Piedra de Saúlque, que consideró una suerte de maqueta prehispánica, donde los arquitectos incas planificaron sus obras hidráulicas. En este pequeño parquecito en San Isidro, en la avenida Camino Real y la avenida Gesed, se encuentra una reproducción de la Piedra de Saúlque. También es un homenaje a Fernando Belaúnde Terry, que amó al Perú profundo y el que recogió su ancestral sabiduría. Fernando Belaúnde, con su aparición, le disputa el mismo terreno electoral al APRA, que es el caudal electoral que tiene una sensibilidad de centro-izquierda, que antes había sido patrimonio del APRA. Hasta el año 56 el APRA fue lo que se llama en la política el partido predominante, es decir, no hay quien pueda ganarle al APRA, no había ninguna fuerza política, ni de derecha ni izquierda. Entonces Belaúnde es el gran competidor del APRA. Esta competencia entre el APRA y Acción Popular también se daba a nivel de sus líderes, Víctor Raúl Haya de la Torre y Fernando Belaúnde Terry, ambos con muchas cosas en común: muy preparados, honestos, de excelente oratoria. Los dos grandes demócratas, los dos hombres tolerantes, los dos hombres que sabían que la democracia era también la reconciliación con el contrario. Otra característica fundamental que compartían era los dos hombres eran hombres pródigos, hombres íntegros. Nos enseñaron que la honestidad era indisociable de la política. Nos enseñaron que la política se hacía no para los ricos. La política siempre se hace en servicio del pueblo que no tiene voz. Y creo que ellos dos fueron lo mismo. Y fueron también creadores, ambos, de grandes movimientos policlasistas, de grandes movimientos que incorporaban muchos sectores de la sociedad.
Fernando Belaúnde se inició como arquitecto en México. Conformó un estudio con sus amigos Edmundo Witting y Fernando Torres. En 1935, su primer encargo fue un cabaret-restaurante, ubicado en la Ciudad de México. Un año después, en 1936, Belaúnde emprendió el viaje de retorno al Perú. Tenía escasos 24 años y era un joven profesional con ganas de aplicar lo aprendido en su patria. Al llegar al Perú, constató que su profesión no estaba regida por una institución que la impulsara. Asimismo, faltaban espacios donde los arquitectos peruanos difundieran sus proyectos. La segunda etapa de su vida consiste en enseñarle al país para qué sirve la arquitectura, porque es una carrera pues todavía nueva, no se enseñaba todavía la arquitectura independientemente en el Perú, y la mayor parte de los proyectos se hacían con planes traídos de Europa o de Estados Unidos. El primer paso para llenar ese vacío fue la creación de la revista El Arquitecto Peruano, cuyo primer número apareció en agosto de 1937. Belaúnde fue el director y fundador de esa importante revista. La dirigió hasta asumir la presidencia del país en el año 1963. No es la primera revista de arquitectura que hubo en el Perú. Años atrás, en los años 20, en época de Leguía, había habido una revista que se llamaba Ciudad y Campo. Pero la revista de Belaúnde, la revista se llamaba El Arquitecto Peruano, es realmente notable porque dura más de 25 años, sale una vez al mes, no tiene ninguna subvención, siempre fue un negocio, de tal manera que lo logra mantener una revista especializada, no obstante que el mercado era pequeño, no obstante que no había demasiados arquitectos. Según Antonio Zapata, El Arquitecto Peruano no solo fue una revista especializada en urbanismo, sino un órgano de expresión en el cual Belaúnde fue construyendo su carrera política. A lo largo de muchos años, en cada número de la revista, Belaúnde escribió un artículo a manera de editorial. Su nombre era El Punto de Vista. Como el prólogo, es precisamente como una bitácora que uno va encontrando cuando se pone a leer esta revista, donde uno se va enterando un poco de lo que cómo Fernando veía al país y cómo veía a la arquitectura y el urbanismo en ese momento. Y un poco que ponía en tema de debate lo que él consideraba que faltaba poder desarrollar. Como una revista ligera sobre arquitectura, historia de la arquitectura, y de pronto, el año 1940, se toma el primer censo que se tomaba en el Perú en muchísimos años, desde el año 1876, y ese censo nacional les va a demostrar a este grupo de arquitectos que se reúnen en torno a la revista que el proceso de migración campo-ciudad ya ha comenzado, que el proceso de urbanización y la grandeza, la importancia de la revista consiste en haber discutido, en haber planeado cómo se podría guiar el crecimiento urbano. En su afán de crear un espíritu de cuerpo entre los arquitectos peruanos, Belaúnde apoyó la formación de una sociedad que los aglutinase. Así, en octubre de 1937 se formó la Sociedad de Arquitectos. Belaúnde fue elegido secretario de la primera junta directiva, presidida por el arquitecto Rafael Marquina. En 1942, Fernando Belaúnde Terry se casó con Carola Aubry Bravo. La pareja tuvo 3 hijos: Carolina, más conocida como Carito, Fernando y Rafael. Fernando Belaúnde siempre se mostró como un padre y abuelo cariñoso, cercano, bromista.
protector. Desde su arribo al Perú, Belaúnde diseñó viviendas unifamiliares en distritos limeños como Jesús María, Miraflores y San Isidro. Sectores medios y altos preferían sus viviendas con el estilo de moda que imperaba por aquellos tiempos, el neocolonial. El mismo Belaúnde diseñó su propia casa para que funcionara tanto de vivienda como de estudio. Él arranca sus proyectos aquí en Lima haciendo una casa en Vallejo en los años 40. Hay una casa importante en San Isidro, que era la Residencia Vidal, que en el año 49 gana un premio por la Municipalidad de San Isidro como la mejor vivienda de ese año. En 1943, Fernando Belaúnde fue convocado por Cristóbal de Lozada, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica, que es justamente donde me encuentro en este momento, para dictar la cátedra Introducción al Urbanismo. Belaúnde dijo que no tenía ninguna experiencia pedagógica, a lo que Lozada replicó: el primer año será usted un mal profesor, el segundo año será regular, el tercero será bueno y el cuarto será una autoridad en la materia. Lozada no se equivocó. Belaúnde, además de ser un extraordinario arquitecto, tenía una capacidad especial para transmitir sus conocimientos, para ser un motivador, un inspirador, un maestro. En 1945 se construyó en la céntrica avenida Inca Garcilaso de la Vega el edificio Ferran. El diseño fue de Fernando Belaúnde. Se trataba de un edificio de aspecto moderno, que fue motivo de críticas por la municipalidad y los vecinos, que todavía tenían preferencias por los estilos neocoloniales. Paralelamente a su labor profesional y docente, Fernando Belaúnde incursionó en la política. En 1944, él y su padre, Rafael Belaúnde, estuvieron entre los fundadores del partido Frente Democrático Nacional. El abogado arequipeño José Luis Bustamante y Rivero fue el candidato presidencial de dicho frente, alcanzando la presidencia de la República en las elecciones de 1945. Rafael Belaúnde fue nombrado presidente del primer gabinete de Bustamante y Rivero, mientras su hijo, Fernando, fue elegido diputado por Lima. En el año 45, Belaúnde es electo diputado por Lima por el Frente Democrático Nacional. Este Frente Democrático Nacional es la agrupación que lleva como candidato a José Luis Bustamante y Rivero, que ganará las elecciones de 1945. Era una coalición en la que participaba el APRA y una serie de grupos que en realidad como que anteceden al socialcristianismo y la democracia cristiana. Como diputado, Belaúnde gestionó leyes a favor de la vivienda social, buscando planificar el desarrollo urbano en todas las ciudades, y en especial en Lima, a través de la ONPU, la Oficina Nacional de Planeamiento Urbano. Además, al crearse en 1946 la Corporación Nacional de Vivienda, se incentivó la construcción de casas para personas de sectores medios y populares, como la Unidad Vecinal número 3 y el conjunto Alberto Alexander, en el Cercado de Lima, que planteaban la idea de una ciudad jardín, donde el peatón y no el automóvil fuese el privilegiado. El proyecto de la Unidad Vecinal número 3 se convierte en un piloto que se estudia en todo el mundo como un proyecto de vivienda de interés social formidablemente concebido, según las ideas, por supuesto, que provienen del mundo europeo, ¿no? Básicamente de Inglaterra, que es el país precursor en todas las políticas de urbanismo y de vivienda de interés social. Había ahí un urbanista que se llamaba Ebenezer Howard, que inventó o que pensó una idea que se llama la ciudad jardín, que es un jardín
con los edificios metidos adentro, de manera que la familia no se tiene que preocupar que los chicos le va a atropellar un carro. El conjunto habitacional de Alexander, que es zona colonial, es pensado para personas de medios y de bajos recursos, manteniendo la calidad que él considera que obviamente deben tener todas las personas. Intelectualmente hay dos conceptos que él maneja y que él plantea en su revista. Uno que es la Carta del Hogar, donde da unas recomendaciones de la especialidad de cómo tiene que ser una casa. Hay otro concepto que él maneja que se llama el ayllu urbano, en el cual también maneja la agrupación de viviendas, conformando también barrios, ciudad. A finales de la década de 1940, era cada vez más notorio el fenómeno de migración de las poblaciones rurales a las zonas urbanas. Pronto, las ciudades cambiarían de rostro. Y tomó varias iniciativas, todas en el terreno de leyes que guardaban relación con el desarrollo urbano. Dio una ley para crear un Instituto Urbano de Planificación, dio una ley muy importante para la construcción de edificios en Lima, que es la ley de la propiedad horizontal del suelo, en el sentido entonces que los propietarios de un edificio, como es hasta hoy, pueden compartir el suelo. Antes no se podía. Y al no poderse es que no se construían edificios en Lima, toda la ciudad era de chalets, chiquitas, casas chiquitas y unifamiliares. Entonces el multifamiliar surge de una iniciativa de la UNDE. Y asimismo, de la UNDE presenta la ley que va a dar como origen las unidades vecinales y la Corporación Nacional de la Vivienda, que es la entidad que construía las unidades vecinales. El 1 de junio de 1957, Acción Popular convocó un multitudinario meeting en la Plaza de Acho, aquí, en el RIMAC. Se calcula que se hicieron unas 30.000 personas, lo que evidenció que Fernando Belaúnde Terry y Acción Popular tenían gran acogida popular. En esos tiempos, las campañas políticas se realizaban principalmente en mítines, en calles y plazas, no como hoy que se realizan a través de internet, de Twitter y de las redes sociales. De hecho, los periodistas inventaron un término, el manifestómetro, que les permitía calcular, según la ocupación del metro cuadrado, la cantidad de personas que concurrían a estos eventos y así medir la popularidad de un candidato o de un partido. En la campaña presidencial de 1962, Belaúnde condensó su mensaje en la frase «El pueblo como doctrina». Además, entre 1959 y 1960, publicó 2 libros, La conquista del Perú por los peruanos y Pueblo por Pueblo. En ellos propugnaba las ideas principales de su pensamiento y de un futuro gobierno suyo. Belaúnde tuvo el acierto de inspirarse en lo que hizo grande al pasado a mí, los valores que supieron hacer del Imperio Incaico lo que fue una de las culturas más respetadas en el mundo. Y hace de eso un concepto modernizado para la acción política contemporánea. En 1959, Belaúnde fue conducido preso a la isla del Frontón. Pasó pocos días en prisión y, a pesar de todo, resultó una experiencia enriquecedora. En mayo de 1959, Acción Popular organizó un congreso partidario en Arequipa.
Por esos días hubo una huelga de maestros en Lima y el gobierno de Prado suspendió las garantías, es decir, que no se podía realizar ninguna reunión pública. Sin embargo, Fernando Belaúnde se fue secretamente a Arequipa, pero el 28 de mayo fue detenido en Vito. Cuando el comisario le pidió rendir su declaración, le preguntó: ¿es verdad que lo encontraron disfrazado con un poncho? El poncho no es un disfraz, dijo Belaúnde, es el uniforme de las mayorías nacionales. Sin embargo, entiendo que lo desprecian los hombres de gobierno porque es la única prenda que no tiene bolsillos. Belaúnde fue ingresado a la cárcel del Frontón. A los 2 días intentó fallidamente escapar a Nahua. Permaneció allí 12 días, en los que fue visitado por familiares y amigos y logró hacer cierta empatía con los presos comunes del lugar. Al abandonar en la cárcel, Belaúnde les dejó una carta que finalizaba con la siguiente frase: Dios siempre perdona y la patria siempre espera. Por ser político, Belaúnde pudo gozar de un trato especial y se le permitió estar alojado en la casa del director del penal. Él estaba alojado en la casa del director del penal, tenía un trato relativamente decoroso y aprovechó esa estadía para ocultar cuál era la realidad de los penales del Perú y terminó escribiendo un artículo muy bueno que se llamó La Sorbón del delito, es decir, constató cómo las cárceles del Perú servían para hacer de quienes habían delinquido, convertirlos en unos avesados delincuentes. Lo primero que dijo se agarró el papel y me dijo: este es el plano. Acá están las celdas de preceptiva, acá cada otro. Todo ya tenía estudiado el plano, ¿no? En mayo de 1962, en un multitudinario mitin en el Cusco, Fernando Belaúnde fue agredido por un infiltrado que le lanzó una piedra. Con la frente sangrando, el arquitecto continuó su arena diciendo algo así como: ¿qué pueden importar unas gotas de sangre en la plaza donde Tupac Amaru derramó toda la suya? La multitud lo ovacionó y de pronto señaló al supuesto agresor. Y cuando estaban a punto de cobrar venganza, Belaúnde dijo: no, déjenlo ir. Prefiero que quede impune un culpable a corrernos el riesgo de castigar a un inocente. La competencia electoral de 1962 para la presidencia de la República fue sin duda una de las más interesantes e intensas de nuestra historia. 7 partidos o coaliciones postularon a la presidencia de la República, pero eran 3 los candidatos con opciones de ganar: Aya de la Torre, representante de la Alianza Democrática formada por el APRA y el Movimiento Democrático Peruano, el partido de Manuel Prado; Fernando Belaúnde por Acción Popular y Manuel Odría por la Unión Nacional Odrista, UNO. Los resultados dieron el primer lugar a Aya de la Torre. Belaúnde quedó segundo, pero el líder aprista no consiguió el porcentaje requerido. Entonces Belaúnde pierde el 62 porque hay varias candidaturas parecidas a la suya que, aunque sacan 3-4%, pues entre todas ellas le restan un volumen que le hubiera permitido ganar. La ley electoral decía que el candidato ganador debía obtener el 33% de los votos. De no ser así, el Congreso elegiría al presidente entre los postulantes con mayor cantidad de votos, es decir, Aya de la Torre, Belaúnde y Odría. Comenzaron entonces las negociaciones entre los principales aspirantes a la presidencia. Aya buscó a Belaúnde para negociar. Belaúnde se mostraba retrechero hasta que al final se encontraban en la casa de Diego, que era amigo de los dos, digamos, ¿no? Y ese encuentro fue un encuentro histórico interesante, ¿no? Bueno, pero ese encuentro no logró ningún acuerdo. Ellos pudieron
entenderse en 1962 no lo hicieron. Probablemente ese no entendimiento sea una de las causas de 30 años de atrasos en el Perú, porque en el fondo ellos estaban hermanados en el Soviet. Era fuerte el rumor de un acuerdo entre el APRA y el odrismo. Enemigos, aparentemente irreconciliables, unían sus fuerzas. En 62 pierde Fernando Belaúnde, pero hay un golpe militar. Ese golpe militar anula las elecciones de 1962, dicen los golpistas que había habido fraude, y en virtud de ello convocan a unas nuevas elecciones para 1963. El 18 de julio de 1962, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, presidido por el general Ricardo Pérez Godoy, pretexto de fraude en los comicios, depuso al presidente Prado. Ese golpe fue el primer golpe institucional antioligárquico y antiaprista. O sea, no solamente haya estado votado, está votado Rodrigo, como expresión de la oligarquía. Entonces, eso abrió un año de gobierno a una Fuerza Armada institucional, cuya cabeza era Ricardo Pérez Godoy, por un año. Cuando quiso perpetuarse Pérez Godoy, y más allá de un año, la Fuerza Armada Uniformada lo sacó y pusieron al indio. Se convocaron nuevas elecciones para el 9 de junio de 1963. Volvieron a presentarse Aya, Odría y Belaúnde. Esta vez, la victoria fue para el arquitecto Belaúnde, quien logró un claro e inobjetable 39% de los votos. Acción Popular asumió el poder con el beneplácito de las Fuerzas Armadas y de la Iglesia. Belaúnde estaba próximo a cumplir 51 años. En 1946, Fernando Belaúnde fue profesor en el Departamento de Arquitectura en la Escuela de Ingenieros. En 1948, el general Manuel Odría dio un golpe de Estado contra el presidente Bustamante Rivero. El Congreso fue disuelto. Una vez más, la fragilidad de la democracia peruana se hacía evidente. Él siempre fue profesor en la UNI y efectivamente, mientras estuvo vigente en la dictadura de Odría, como que se refugia en la universidad, se concentra en su labor profesional, en su labor académica, va a ser decano de la UNI y tiene una serie de realizaciones. El gran constructor de unidades vecinales será Odría, pero había empezado Bustamante, la primera unidad vecinal que se hizo fue obra de Bustamante con esta ley de Belaúnde. 2 años después, Belaúnde asumió la jefatura del Departamento de Arquitectura de la Escuela de Ingenieros. Desde ese cargo, trabajó incansablemente en la construcción del edificio que sería sede de ese lugar. Fue además un activo e innovador profesor, admirado y respetado por sus alumnos y por sus colegas. En 1955, la Escuela de Ingenieros se convirtió en la Universidad Nacional de Ingeniería y Belaúnde asumió el cargo de decano de la Facultad de Arquitectura. Años después, cuando Belaúnde asumió la presidencia del país, convocó a muchos de sus colegas y discípulos. El arquitecto Frederick Cooper recuerda las veces que visitó a Fernando Belaúnde, su profesor en la universidad, en su casa de Jesús María, en la calle Inca Ripa, casa que fue diseñada y construida por el mismo Belaúnde en 1942. También comenta Cooper que recuerda emocionado esas sesiones al aire libre y el amor de Belaúnde por el urbanismo nórdico.
Nos contó una anécdota muy particular. Dicen que una vez al año Fernando Belaúnde quemaba las cartas y tarjetas de recomendación que recibía para los postulantes a la universidad. Gesto que lo pinta de cuerpo entero. Odiaba el tarjetazo. Encontramos una reflexión de Belaúnde acerca del oficio de enseñar. Toda palabra que el profesor pronuncia debe ser escuchada por el alumno. En el momento en que se pierde la atención, más vale dar por terminada la clase, porque lo que se diga resulta ya inútil. Soy de los que creen que se aprende enseñando. Es buen maestro aquel a quien sus discípulos superan. Fernando Belaúnde. En 1955, después de 8 años de gobierno, el régimen autoritario de Odría daba muestras de desgaste y descomposición. Proliferaban las protestas populares en todo el país. El general Odría no tuvo más remedio que convocar a elecciones presidenciales. En realidad en los 50 ya comienza una movilización de gente de clase media, provinciana, de jóvenes limeños, en fin, contra la dictadura de Odría, que había estado muy articulada cuyo golpe había estado muy articulado el año 48 a la demanda de la oligarquía. En el 50 él hizo un viraje hacia la derecha, en Odría, y desplegó un populismo de derecha fuerte, ¿no? Encarceló incluso a Beltrán y a los principales periodistas de la prensa, ¿no? Y quería mantenerse en el poder después del 56, pero estas gran movilizaciones lo fueron obligando a retirarse, ¿no? Este retorno a la democracia motivó la aparición de nuevas propuestas políticas. Entre ellas surgió el Frente de Juventudes Democráticas, formado por jóvenes abogados de la Universidad de San Marcos. Este frente inició la búsqueda de su candidato presidencial. Entre los convocados estuvo el arquitecto y profesor de la UNI, Fernando Belaúnde Terry. En 1955, los líderes del partido político Frente de Juventudes Democráticas necesitaban un presidente para su agrupación y decidieron que la persona idónea era Fernando Belaúnde Terry, por entonces decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Ingeniería. Javier Alba Orlandini, cabeza de esta agrupación, comentó que Fernando Belaúnde lo impresionó por ser el más joven de los candidatos y sin embargo contaba con una visión sobre la problemática del país muy clara y concisa. El 7 de marzo les propuso hacer un sondeo para medir el pulso de la opinión pública en relación a su posible candidatura. Finalmente, aceptó la postulación. Entonces, la vocación democrática de Belaúnde nos convenció de que él era el hombre adecuado. Además, en esa época tenía solamente 42 años. Estaba cercano generacionalmente a nosotros, que teníamos 22, 24, 26 años. Numerosos profesores y estudiantes de la UNI siguieron a Belaúnde en la campaña presidencial. El joven arquitecto viajó por el interior del país muchas veces a lomo de bestia. Ofreció mítines en el campo y en la ciudad. Miguel Cruchaga, al momento de presentar a Belaúnde, decía el arquitecto del nuevo Perú. Desde un primer momento, la palabra directa y sonora de Belaúnde caló en la ciudadanía. Sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones demoraba en aceptar la postulación del arquitecto, argumentando que su inscripción debía avalarse con un mínimo de 25.000 firmas.
riesgo de no participar en las elecciones. Era el momento de protestar y solicitar públicamente la inscripción. A fines de mayo, Belaúnde, de acuerdo con el programa de visitas, estuvo en Cajamarca. El mitin de Cajamarca fue exitoso. Después hubo un almuerzo ofrecido por los dirigentes de la ciudad en el año de Lima. Pero Belaúnde en una parte me dijo: hasta ahora no escribe mi candidatura y hay noticias que el jurado podía resolver en contra, de manera que permito volver a Lima. Recibió el apoyo de la Democracia Cristiana fundada por Héctor Cornejo y que integraba entre sus filas al abogado Luis Bedoya Reyes. En 1966, Bedoya formaría su propio partido, el Partido Popular Cristiano, PPC, y se convertiría siempre en un aliado de Belaúnde. En 1963, Belaúnde inició su gobierno con respaldo de la población, pero con una férrea oposición en el Congreso, que era dominado por los miembros de la sorprendente coalición APRA-1. Esta alianza, a la larga, bloqueó muchas relevantes iniciativas del Ejecutivo. Lo que le ha ocurrido a Fernando Belaúnde es que las dos fuerzas de oposición, el APRA y la Unión Nacional Obrerista, van a juntarse en el Congreso. Eso se llamó la superconvivencia. Y es el momento más a la derecha en la historia del APRA, donde hace alianza con la Unión Nacional Obrerista, que en realidad era el partido de los terratenientes. Se dio inicio a la primera etapa del gobierno de Belaúnde, conocida como los 100 días. La idea que los gobiernos tienen 100 días de periodo de gracia es una idea antigua en la política, que tienes que aprovechar tu primer momento para tomar una serie de iniciativas, porque luego es mucho más difícil, y que al comienzo tienes un nivel de apoyo popular que inevitablemente irás perdiendo. Hace cambios importantes, digamos, ¿no? Cooperación popular entra a la agresivamente, digamos, a trabajar en el campo con los campesinos, y por otro lado, digamos, el proyecto de reforma agraria, que era interesante, la nacionalización de la Caja de Depósitos y Consignaciones, la fundación del Banco de la Nación. Hasta entonces los impuestos eran cobrados por particulares, ¿no? Del primer gobierno de Belaúnde fue convocar a elecciones municipales. De esta manera, el pueblo adquirió el derecho de elegir a sus autoridades locales. Antes los alcaldes eran elegidos a dedo por las autoridades, y a partir de su primer gobierno comenzaron a elegirse democráticamente como debe ser. Belaúnde aplicó en sus dos gobiernos la ley de hermandad, que tenía raíces prehispánicas. Esta consistía en el trabajo de hombres y comunidades por el bien común. A esta moderna versión se le llamó la Ley de Cooperación Popular. A través de ella se organizó el trabajo colectivo, estimulando las iniciativas de los pueblos con subsidios estatales. Se puso en práctica lo que Belaúnde llamó el mestizaje de la economía. Por ejemplo, que justamente
10 lo pone el Estado en efectivo y 10 lo pone la comunidad en trabajo. Esa fue la idea de cooperación popular y de todo el planteamiento del mestizaje de la economía, ¿no? Mezclar la economía monetaria con la no monetaria, que es la economía del antiguo Perú, donde no había moneda, como sabemos, ¿no? Importantes obras que hasta hoy pueden apreciarse a lo largo del país, como la construcción de escuelas, la conclusión de la residencial San Felipe entre 1964 y 1968, la ciudad satélite de Ventanilla y las centrales hidroeléctricas. Hizo la obra monumental de la convención hidroeléctrica a partir de la central de Mantaro, en todos los pueblos. Belaúnde, cuando llegó al gobierno, tenía 13 capitales de provincia que no tenían acceso vial. Se llegaba en vuelo a Doña de Bestia. En Belaúnde a 12 les puso carretera en 5 años de gobierno. En 1965 se inauguró en el Callao el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que fue y sigue siendo uno de los más modernos de Latinoamérica. Este nuevo aeropuerto reemplazó al anterior, ubicado en Limatambo, San Isidro, debido al crecimiento urbano de la ciudad. En 1967, Belaúnde viajó al balneario uruguayo de Punta del Este para la reunión Cumbre de Presidentes. Su participación fue muy destacada y mostró las cordiales relaciones del Perú con los países vecinos. Cuando el presidente Belaúnde regresó de Uruguay, protagonizó un mitin desde uno de los balcones del Palacio ante una multitud de seguidores que lo aplaudieron y vitorearon efusivamente. A pesar del respaldo popular demostrado a su vuelta de Punta del Este, la situación política y financiera del país tambaleaba. Desde los 100 días, digamos, fue bloqueado por la coalición del Congreso, que no le permitió, no le daba fondos, recursos, fue una serie de maniobras de oposición de la mayoría del Congreso por bloquear todo tipo de fondos. La crisis económica y los escándalos de corrupción de ciertos funcionarios públicos debilitaron al gobierno. Asimismo, en una de sus últimas medidas, el Estado peruano nacionalizó los yacimientos de La Brea y Pariñas. Se tuvo que rehacer el contrato con la compañía norteamericana International Petroleum Company. Se suscitó todo un escándalo público por ese contrato. ¿Por qué?
porque se habló de la supuesta pérdida de la página 11 del contrato, donde se estipulaban los términos de la participación del Estado peruano y la compañía extranjera. Este tema, hasta la actualidad, genera debates y controversia. Parte de estos escándalos de corrupción será el de la página 11, en la cual se sembró la sospecha de que a la hora de finalmente nacionalizar la International Petroleum Company había habido una componenda por debajo para fijar precios sin hacerlos conocer al público. Cuando faltaba menos de un año para acabar su mandato, Belaúnde fue derrocado por un golpe de Estado encabezado por el general Juan Velasco Alvarado, el 3 de octubre de 1968. Los militares golpistas argumentaron que el gobierno no había tenido la decisión necesaria para realizar las reformas que el país necesitaba. Belaúnde fue deportado. Se dirigió a Argentina y luego a Estados Unidos, donde ejerció la docencia en varias universidades, entre ellas Harvard. Pero sus planes no contemplaban quedarse en el extranjero. Siempre decía tener un pie en el estribo del caballo para volver al Perú. En 1970, Fernando Belaúnde se casó en Seattle, Estados Unidos, por segunda vez. Su esposa, Violeta Correa, fue su compañera en el destierro. Ella era una activa partidaria axiopopulista y periodista de profesión. Él tuvo un primer matrimonio con mi madre, un matrimonio que no tuvo éxito, se divorciaron en el año 59 mis padres, y años después mi padre tuvo la suerte de conocer a Violeta, con la que hizo un magnífico matrimonio, de manera que él pasó su madurez felizmente casado, y hizo un matrimonio realmente un ejemplo, de manera que yo por eso le tengo una gran simpatía, cariño y agradecimiento a Violeta Correa, que fue una gran compañera para él, ¿no? Ella era una mujer hija del presidente de la democracia cristiana. Fue una de las personas que ayudó a armar esa coalición en el año 63, digamos. Era secretaria de la UNDE, secretaria de prensa de la UNDE, y luego fue su compañera, ¿no?, política y matrimonial, digamos, ¿no? Sí. Y fue una mujer de mucho ajuste, de mucha visión también, ¿no? Entonces le ayudó mucho en su gobierno, ¿no? Es una fecha importante para la vida política del país y para la vida política de Fernando Belaúnde, sobre todo. Ese día, Belaúnde encabezó una marcha contra el Jurado Nacional de Elecciones. Los manifestantes salieron de su local partidario y se congregaron aquí, en la Plaza San Martín, donde Belaúnde los arengó con su poderosa oratoria. Luego emprendieron marcha por el Girón de la UNE, rumbo a Palacio de Gobierno, gritando ¡a Palacio, a Palacio!, porque su intención era principalmente llegar a la puerta principal del Palacio de Gobierno. Podría pensar de que su retiro no significaba que podía entrar cualquier aventurero a Palacio, decía él, ¿no? Y para impedir ese aventurero era obviamente de la UNE, porque era el que más se perfilaba como probable opositor o triunfador. Y entonces abrió las puertas también de la votación a las mujeres, ¿no?, que pues, supuestamente eran sensatas, pero se equivocó porque las sensatas votaron por Belaúnde, ¿no? No por el candidato Rodríguez, que era Lavalle, ¿no?
Las calles de Lima se llenaron de partidarios del Frente de Juventudes Democráticas y de miles de personas que se sentían identificadas con el gallardo y carismático maestro universitario. Las fuerzas del orden intentaron reprimir a los manifestantes usando porras, caballos y unos carros rompemanifestaciones recientemente estrenados que luego serían conocidos popularmente como rochabuses. Lanzaban chorros de agua. Los partidarios de Belaúnde querían que el Jurado Nacional de Elecciones oficializase la inscripción de la candidatura de Belaúnde, porque el plazo para hacerlo estaba próximo a vencer. Las fuerzas del orden intentaron dispersar todo este embrollo. Sin embargo, Belaúnde dijo: de aquí no nos movemos. Finalmente dijo una frase ya tremenda, ¿no? Que es así, ya fue muy emocionante. Dijo: y si en esta lucha que ya se inicia debe haber una víctima para redimir al Perú de sus pecados políticos, entonces, al frente del pueblo, yo exijo para mí el honor y el privilegio de ser esa víctima. La policía intentó detener nuevamente la marcha de Belaúnde y sus partidarios. Belaúnde, cubierto con la bandera peruana, se acercó a la policía para exigir su inscripción y reclamar la agresión contra los ciudadanos. De hecho, fue donde el comandante marroquí le dijo lo siguiente: hago responsable de este atropello al general Odría. Aquí, mis conciudadanos en persona acreditan su lealtad a mi causa y ratifican sus adhesiones. Una noche muy interesante para la democracia peruana. Tengan en cuenta que eran unos estudiantes universitarios que no tenían detrás nada. No tenían detrás el poder del dinero, no tenían detrás las bayonetas, no tenían detrás periódicos, no tenían nada. Y en las manos, otra vez nada, solamente tenían una bandera, que era la bandera del Perú. Para Luis Bedoya Reyes, la espectacular marcha de Belaúnde hacia Palacio de Gobierno con la bandera peruana en la mano guarda semejanza con la mítica entrada a Lima de Nicolás de Piérola por la portada de Cocharcas en 1895. La gran diferencia es que la entrada de Piérola se saldó con más de 1000 muertes, mientras que en la acción de Belaúnde solo hubo heridos entre los manifestantes, uno de ellos el propio arquitecto. Él tenía una buena imagen de Piérola. En el Perú hay pues gente que odia a Piérola y gente que lo ama, ¿no? Belaúnde era un hombre que amaba a Piérola, como toda la familia de Belaúnde, ¿no? Que habían estado siempre muy cerca a Piérola. Entonces Piérola también pues era un hombre orador, así el califa famoso, ¿no? El gran orador. Belaúnde le tenía una gran admiración y yo creo que de alguna manera copiaba un poco su estilo. Respuesta al ultimátum, Belaúnde decidió proseguir su marcha hasta Palacio de Gobierno. Iba a hombros de uno de sus seguidores y con una bandera en la mano cuando de pronto fue derribado por un chorro de agua. Hasta se hizo una herida en la frente. Esto ocurrió cerca a la iglesia de la Merced. En la madrugada del 2 de junio, el Jurado Nacional de Elecciones oficializó su candidatura, convirtiendo a Belaúnde en un caudillo político de gran carisma popular. En el diario La Prensa lo bautizaron como el hombre de la bandera y ese día pasó a la posteridad como el manguerazo. Belaúnde
tenía de gran arraigo popular, especialmente entre los jóvenes estudiantes que no tenían filiación con ningún partido político tradicional. En la campaña del 56, uno de los lemas más importantes fue sin camiones, sin matones, sin millones. Se logró la oficialización de la candidatura. El 8 de junio, Fernando Belaúnde Terry cerró su campaña en Lima en la Plaza San Martín, donde dijo lo siguiente: no salgo de la catacumba a recibir el premio por un martirologio que no he sufrido. Salgo de las aulas universitarias a poner en práctica las lecciones que he dictado. Si he aceptado postular, es a sabiendas de que no tengo otro mérito que el de haber soñado despierto con la grandeza futura del Perú. Estupendo manejo del lenguaje, ¿verdad? Esa, de hecho, fue una de las armas fundamentales del arquitecto. El respaldo popular hacia Belaúnde crecía día a día. Sin embargo, el tiempo jugó en su contra. La demora del Jurado Nacional de Elecciones impidió la distribución de las cédulas de sufragio y Belaúnde no pudo competir en igualdad de condiciones. En ese tiempo, cada candidato tenía que repartir a sus electores las cédulas de sufragio con sus fotografías, con los datos de inscripción. Pero Belaúnde, que tenía pues unas semanas pocas que era candidato, no tuvo tiempo de repartir a todo el país y por eso en algunos lugares no llegaron sus votos. Y claro, no pudo ganar, no obstante que la oleada de entusiasmo fue gigantesca. Finalmente, Manuel Prado Ugarteche ganó las elecciones de 1956, apoyado tácitamente por el APRA. Inusual y sorprendente hecho que para muchos remeció la sólida estructura del llamado Partido del Pueblo. Belaúnde quedó en segundo lugar, pero con la sensación de haber podido llegar muchísimo más lejos. El 7 de julio de 1956, en el pueblo de Chinchero, Fernando Belaúnde Terry fundó oficialmente Acción Popular, partido político que consagró su ideología en la fuerza solidaria del Perú profundo y en la acción popular de los pueblos campesinos. El arquitecto se reveló como un líder capaz de convocar a las masas. Y así, en un pequeño pueblo del departamento de Apurímac, que en Chincheros él llegó de paso, en un taxi alquilado, en una campaña donde había un taxi alquilado, y lo recibió un alcalde, un alcalde que le dijo: mire, arquitecto Belaúnde, yo sé quién es usted, yo soy del APRA, pero es usted bienvenido. Y él fue haciendo las preguntas, ¿no? Es la famosa oración de Chinchero de Belaúnde. ¿Quién hizo el colegio? El pueblo lo hizo. ¿Quién hizo la iglesia? El pueblo lo hizo. Y él luego escribió que al alejarse entre los serpenteantes caminos andinos, dijo: escucho siempre el eco de la marcha triunfal, de la historia de ayer y de hoy, y sobre todo de la profecía de mañana. El pueblo lo hizo. Al mirar la humilde aldea con su pintoresco campanario, interrogo a mi guía: ¿quién hizo la iglesia? Y el guía me dice: el pueblo la hizo. Requiriéndole otra vez pregunto: ¿quién edificó la escuela? Y de nuevo respondo: el pueblo la hizo. Y al seguir la ruta serpenteante entre los cerros, interrogo una vez más: ¿quién abrió el camino? Y nuevamente, resonando ya en mis oídos como la estrofa de una marcha triunfal, oigo esta frase:
expresiva y elocuente, toda la historia del Perú de ayer y de hoy, y la profecía de mañana. El pueblo lo hizo. Fernando Belaúnde fundó en 1956 el Partido Político Acción Popular, con el que llegó a la presidencia en dos oportunidades, en 1963 y en 1980. Él escogió como símbolo de su partido la lámpara, herramienta que representa la tradición por el trabajo solidario y comunal enraizado en nuestra cultura desde tiempos prehispánicos. En 1970 y 1972, respectivamente, fallecen don Rafael Belaúnde y doña Lucila Terry, padres del arquitecto. Fueron momentos difíciles para la familia. En 1978, Fernando Belaúnde regresó al Perú. Al retornar la democracia, se convocaron nuevamente elecciones generales después de 17 años. Acción Popular decidió participar con su líder nuevamente como candidato presidencial. Los aspirantes con mayores probabilidades de éxito eran el arquitecto Belaúnde por Acción Popular, el doctor Luis Bedoya Reyes por el PPC y Armando Villanueva por el APRA. Aya de la Torre, el gran rival de las justas electorales de 1963, había fallecido en 1979, luego de ocupar el cargo de presidente de la Asamblea Constituyente. Fernando Belaúnde, de 67 años de edad, fue elegido por segunda vez presidente constitucional de la República para el periodo 1980-1985. Una de sus primeras medidas fue reponer en sus cargos a los directivos de los diarios confiscados por la dictadura militar. En los años 80, varios países de Sudamérica y especialmente el Perú sufrieron graves crisis económicas. A pesar de esto, Belaúnde, a través del Sistema Nacional de Cooperación Popular, realizó cientos de obras en todo el país, con el apoyo y trabajo de los propios pueblos. Como en su primer gobierno, en ese también se interesó especialmente por la construcción de viviendas para los sectores medios y populares. Así, entre otras, se levantaron el complejo de viviendas de Marbella, las torres de Limatambo y de San Borja y la ciudad satélite Santa Rosa, en el Callao, donde me encuentro en este momento, que en sus inicios albergó cerca de 22.000 habitantes. Además, se continuó la construcción de puertos marinos y fluviales, obras de irrigación y la carretera marginal de la selva. La Perú se llama la marginal porque va al margen de la selva, no está dentro de la selva, y está en la zona de ceja de montaña, que es una zona agrícolamente tan poderosa como la costa, pero que necesitaba tener un factor de unión para llevar los productos de un sitio al otro y luego algunos puntos de interconexión. Ese fue su gran plan vial. Incorporó una región entera del Perú, que estaba fuera de la historia de la patria, fuera de los intercambios económicos, fuera del mercado. A la selva no entraron nunca los incas, no entraron los virreyes, entraron los misioneros religiosos. Hasta 1963 prácticamente no entraron los presidentes de la República. Él incorporó toda una región que hoy día no solamente es muy grande, sino es un gran yacimiento de agua, es un gran yacimiento de oxígeno, no solamente del Perú, sino del planeta. Es uno de los reservorios de oxígeno del planeta. En el frente externo, el segundo gobierno de Belaúnde tuvo que afrontar un conflicto armado. En enero de 1981, elementos del ejército ecuatoriano instalaron en nuestro territorio un falso poblado ecuatoriano. Es decir,
se instalaron allí como si fuera territorio ecuatoriano, sin embargo era territorio peruano, por eso se le llamó el falso Paquilla. Ocurrió el enfrentamiento, las fuerzas del orden expulsaron a los extranjeros, el presidente de la UNDE llegó hasta la zona e izó la bandera peruana en el suelo recuperado. En el año 1982 el gobierno de la UNDE apoyó a Argentina en su guerra contra el Reino Unido por el control de las Islas Malvinas. Inicialmente, de la UNDE pensaba mediar entre los dos países para evitar llegar al enfrentamiento bélico. Sin embargo, la guerra se desató y el gobierno peruano apoyó a Argentina con aviones y con los temibles misiles Exocet. En el año 1985, cuando el presidente argentino Raúl Alfonsín visitó Lima, condecoró a Belaúnde con la máxima distinción de su gobierno por su fraternal ayuda. En general, el segundo gobierno de Belaúnde estuvo lleno de dificultades. El surgimiento de grupos terroristas subversivos y el fenómeno del Niño que arrasó el norte del país hicieron más crítica aún la situación política y económica. Fue un gobierno que hizo muchísimas cosas de un gran ímpetu reformista. Es sin duda el gobierno por el que va a ser recordado Fernando Belaúnde. Y el segundo gobierno venía y se dio cuenta que su tarea fundamental era restaurar la democracia y mantenerla. Tuvo una mala suerte, coincidió con una crisis global, la primera gran crisis global de la deuda, causada por la deuda mexicana en 1982. Aparte de un fenómeno del niño muy duro, muy poco meses después, y eso frustró algunas de las vocaciones constructivas que tenía el presidente Belaúnde. Entonces tienes inflación elevada. En segundo lugar, empieza el fenómeno del terrorismo, es cuando él es electo que Sendero Luminoso declara la guerra del Estado peruano y no supo manejarlo, ¿no? Belaúnde terminó su periodo ciertamente enfrentando una crisis de recesión, ¿no? Y al mismo tiempo la crisis del terrorismo, ¿no? Y una crisis de la deuda. O sea, fue un gobierno que no tuvo las condiciones que tienen hoy, la suerte que tiene este gobierno, que vive un boom exportador, digamos, ¿no? Cualquier gobierno que tenga un boom exportador, no importa cuál sea, siempre va a ser bien recordado. O diría, muy bien recordado, 48-50, la gente que vivió entonces, que buen gobierno, pero en realidad era la demanda internacional. Concluido su segundo mandato, Belaúnde pasó a ser senador vitalicio. En 1988 apoyó la candidatura presidencial de Mario Vargas Llosa, quien fue vencido en las elecciones de 1990 por un prácticamente desconocido Alberto Fujimori. Durante los 11 años del gobierno fujimorista, Belaúnde y Acción Popular mantuvieron una firme actitud de oposición. En el año 2000, ya con 88 años, el arquitecto tuvo el gusto de ver a un miembro de su partido, Valentín Paniagua, asumir la presidencia de la República en un gobierno de transición, luego de la década fujimorista. En los últimos años de su vida, Belaúnde recibió múltiples homenajes que lo reconocían como un profesional destacado y un político de gran trayectoria democrática. Fue siempre un demócrata, ¿no? Era un caudillo carismático, pero siempre un hombre que respetó las libertades, que abrió la participación a la gente, ¿no? Era un caudillo carismático muy amado por la gente, ¿no? Y yo creo que después de muerte todo el mundo lo valora, porque además fue un hombre honesto. Nadie vivió nunca de que era una persona muy honesta. Vivía en un
departamento de clase media, siempre vivió en las mismas condiciones, incluso podemos decir que cuando joven tenía una casa, digamos, más grande, más lujosa, con jardín, y que luego cuando pasó por la presidencia 2 veces se fue a un departamento. Y era una persona entonces que supo servir al país sin servirse de él. Belaúnde era una persona que tenía un entusiasmo infinito, ¿no? Era un entusiasta de su país, era un entusiasta de las posibilidades de este país, era un entusiasta de la gente de este país, era un entusiasta de la idiosincrasia, de nuestra manera de ser. Todo le gustaba en el Perú. En su vejez mantuvo la sabiduría y las ganas de vivir. Estuvo rodeado del afecto de sus hijos y nietos. Y también lo acompañó siempre su amada esposa, Violeta. Por supuesto, y eso le hizo muy agradable la vejez, ¿no? Eso hizo que la vejez fuera muy llevadera. Desafortunadamente, Violeta pues falleció un año antes que mi padre, ¿no? Del año 2001 falleció Violeta Correa Miller. Sin duda esto fue un duro golpe para Fernando. Él estaba bastante bien, hay que decirlo, ¿no? Bastante bien, era un hombre muy fuerte, estaba bastante bien de salud, pero claro, lo natural era que él se fuera primero, porque él llevaba muchos años a Violeta, ¿no? Él era bastante mayor. Y a Violeta le sobrevino el mal que le sobrevino, que fue muy penoso, muy doloroso, y él vivió todo ese proceso de una manera que lo afectó muchísimo. Y cuando ella se murió, que él, yo creo que hasta el final nunca creyó que se iba a morir. Él pensó que está mal, pero podrá salir de esta. Finalmente ella falleció y él se desmoronó, pues. Se desmoronó por el dolor que esto le causó. Y entonces, los que estábamos cerca de él buscamos distintas maneras de reconciliarlo con la vida. Fernando Belaúnde sintió mucho la pérdida de su compañera. No tuvo las fuerzas para soportarlo. Llegó a decir, ya cumplí mi labor en esta vida. En el féretro de Violeta escribió un conmovedor, espérame. Casi exactamente un año después, Belaúnde la acompañaría al más allá. Al amanecer del 24 de mayo del año 2002, se supo que Fernando Belaúnde Terry había sufrido un derrame cerebral que le paralizó medio cuerpo y le quitó la capacidad de hablar. Días más tarde, el 4 de junio a las 5:25 de la tarde, fallecía en el hospital de Neoplásicas. A su velorio, que ocurrió primero en su local partidario y luego aquí, en la Catedral de Lima, acudieron personalidades de todas las agrupaciones políticas. Fernando Belaúnde fue enterrado en el cementerio Campo Fe de Huachipa, al lado del cuerpo de su amor, su esposa Violeta Correa. Su vida emocionante, peregrina, productiva, llegaba así a su fin, pero su legado quedará siempre entre nosotros como un brillante político del siglo XX en el Perú. Fernando Belaúnde, el constructor, el arquitecto, el maestro, el político de poderoso verbo. Físicamente no pueda subir estas gradas ni hablar desde esta estrada. Tengan ustedes
humanista, pero sobre todo amante del Perú. Fernando Belaúnde Terry fue un hombre inspirado en la historia y raíces peruanas. Su vida estuvo signada por el estudio, el trabajo y la acción. A mediados de los años 50, cuando ingresó a la política, era un joven profesor de arquitectura que pensaba, soñaba y hablaba con devoción de la peruanidad. Se propuso recorrer el Perú pueblo por pueblo y así lo hizo. Su peregrinar le permitió comprender el Perú profundo y admirar la fuerza de los hombres y mujeres del Ande. Proclamó el Perú como doctrina, como una forma de sintetizar pensamiento, obra y acción. Enraizado en nuestra tierra, fue al mismo tiempo un hombre de valores universales. Presidente del Perú en 2 periodos gubernamentales. Congreso peruano, en solemne sesión plenaria, recibió al presidente electo Fernando Belaúnde Terry para imponerle las insignias del mando supremo en el Día de la Independencia. La imposición de la banda presidencial, símbolo de la primera magistratura de su patria, fue presenciada por delegaciones diplomáticas y fraternales de 50 naciones y organismos internacionales. Belaúnde pronunció un discurso con el que señaló las ambiciosas y positivas metas de su gobierno. Durante su primer gobierno encarnó una fuerza genuinamente progresista que apuntaba hacia audaces reformas para la descentralización del país, el reforzamiento institucional de la sociedad civil y el fortalecimiento de la gestión gubernamental. Restituyó el poder de las autoridades municipales, entregando por primera vez al pueblo la responsabilidad de elegir a sus alcaldes. Pero estas iniciativas fueron abruptamente interrumpidas por un golpe militar que nos dejó una extensa secuela de nacionalizaciones, autoritarismo, empobrecimiento y atraso profundo de nuestra sociedad. Doce años después del naufragio de aquella dictadura militar, con entusiasmo en las urnas, los peruanos volvieron a llevar a la presidencia a don Fernando Belaúnde Terry, quien regresó de un largo exilio para tomar las riendas de un país devastado institucionalmente y gravemente afectado en su economía. Estimuló las inversiones y la empresa privada. Fortaleció el rol regulador del Estado. Como orientador y defensor de la identidad nacional, en sus inagotables recorridos de pueblo en pueblo, por costa, sierra y selva, y en su gestión como arquitecto del Nuevo Perú, desarrolló importantes obras en todo el territorio nacional. Se construyeron caminos, viviendas, represas, hidroeléctricas. Se unió la selva al territorio nacional. Fernando Belaúnde Terry enarboló firme el pabellón nacional cuando tuvo que hacerlo. Fue un patriota de solidaridad continental. Belaúnde fue un político que prestigió el Perú en foros nacionales e internacionales. Su mensaje se mantiene incólume y resuena en nuestros corazones. ¿Qué me aplaudes, pueblo peruano, si tú mismo has hablado por mis labios? Interpretando el sentir de un pueblo, he querido actuar con amplitud. América ha comenzado a cobrar mayor conciencia de sí misma, porque no queremos una América pesimista, quejumbrosa o llorona,
mira en su gigantesco espejo amazónico, verá que es mucho más hermosa y fuerte de lo que ella creía. Porque los hombres pasan y la patria queda, porque nuestra presencia aquí es efímera, porque el pueblo tiene que encontrar caminos permanentes de democracia. Por eso reitero mi agradecimiento y por eso digo que jamás recibí mayor honor que este caudal de confianza, que este caudal de fe, que este caudal de fe ciega, porque este es un pueblo que sabe ver con los ojos del alma. Su vida es una cátedra ejemplar para todos los peruanos y un libro abierto con nuevas páginas por escribir. Su mensaje se renueva hoy en la mirada, el pensamiento. Y así hemos concluido con un programa más de Contextos Digitales X. No te olvides de suscribirte al canal, dale me gusta, comparte esta información. Muchísimas gracias por ver el programa de Contextos Digitales X, sin dejar de agradecer a TV Perú por el gran informe de los 100 años del nacimiento del arquitecto Fernando Belaúnde Terry, que fue producido y conducido por Norma Martínez. Y también al Partido Acción Popular, que nos hizo llegar esas imágenes que hacen la memoria del arquitecto Fernando Belaúnde. No te olvides de suscribirte al canal, dale me gusta y comparte esta información. Prensa Noticias Skynet. Adelante.